Hola, hoy les presento a mi perrita Molly. Molly tiene 8 años y su comida favorita son los guineos. ¿A cuántos de ustedes sus papás le han prometido que van a adoptar un perrito? Pero ha pasado mucho tiempo y no se lo adoptan. Ha pasado tanto tiempo que comienzas a dudar que te lo darán. Muchas veces podemos comenzar a dudar también cuando nos prometen comprarnos algún juguete y no cumplen con esa promesa. O cuando prometen llevarnos a algún lugar, pero después no pueden hacerlo. Muchas veces podemos dudar de lo que nos prometen las personas porque pueden enfrentar dificultades, los planes pueden cambiar, puede que cambie de pensamiento o hasta se le puede olvidar. ¿Pero alguna vez has dudado de lo que dice Dios? No, yo nunca dudaría de lo que Dios dice, si es Dios. ¿Estás seguro de eso? Dios dice que puedes entregarle todos tus problemas porque Él te cuida. Pero, ¿alguna vez has sentido que no le importas a nadie y a nadie le importan tus problemas? Si haces esto, estás dudando de lo que Dios dice. Si has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador del pecado, Dios dice que Él suplirá cualquier cosa que necesites. Pero, ¿alguna vez te has enojado porque no tienes algo que piensas que necesitas ahora mismo? Pues estás dudando de lo que Dios ha dicho. Dios dice que nunca te dejará, pero algunas veces sientes que estás completamente solo. Cuando esto sucede, estás dudando de la palabra de Dios. Dios dice que Él es fiel y te perdonará cuando le confieses tus pecados. Pero a veces piensas que tu pecado es demasiado grande para que Dios te perdone esta vez. Esto no es lo que Dios ha dicho. Estás dudando de su palabra. Dudar de Dios es no creer en lo que Él ha dicho en su palabra. Cuando no confiamos en la palabra de Dios, estamos llamando a Dios mentiroso. Y eso es algo terrible, porque Dios no puede mentir, Él es la verdad. Quizás podemos decir que creemos en la palabra de Dios, pero ¿qué sucede cuando nos sentimos tristes, cuando tenemos miedo o cuando nos enojamos? Pues estamos dudando de las promesas que Dios nos ha hecho de ayudarnos, fortalecernos y que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y saben qué? Hasta los discípulos de Jesús dudaron de Dios en algún momento. Así que hoy vamos a ver una historia donde los discípulos tuvieron problemas con la duda y no creyeron en las promesas de Dios. La historia de hoy se encuentra en Juan capítulo 20. Para este momento ya Jesús había muerto en la cruz y lo habían sepultado. Los discípulos estaban reunidos en un cuarto, estaban escondidos porque tenían miedo de que los mismos judíos que habían matado a Jesús fueran a matarlos a ellos. Jesús le había dicho todo lo que iba a suceder. Él les había dicho que iba a resucitar después de 3 días, pero ellos estaban llenos de mucha duda, estaban tristes y tenían miedo. De momento se enteraron que la tumba estaba vacía. Jesús estaba vivo nuevamente. ¿Crees que habrán creído esto? ¿O habrán tenido dudas todavía? Mientras ellos estaban escondidos en el cuarto encerrado, de momento Jesús se apareció en el cuarto. ¿Por dónde habrá entrado Jesús si estaban totalmente encerrados? Jesús entró y le dijo, paz a vosotros. La Biblia dice que los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Uno de los discípulos, que se llamaba Tomás, no estaba en ese cuarto en ese momento. Así que todos los discípulos muy contentos fueron a explicarle y a decirle que Jesús se había aparecido. Le dijeron, Tomás, Jesús ha revivido, Jesús resucitó, está aquí nuevamente. ¿Y ustedes creen que Tomás les creyó? No, Tomás estaba muy lleno de dudas. Tomás no les creía porque él no había visto a Jesús con sus propios ojos. Él quería ver las manos y los pies de Jesús. ¿Por qué creen que él quería ver las manos y los pies? Él quería verificar si tenía las marcas de los clavos. Tomás debió haber creído la promesa que Jesús le había hecho. Jesús le había dicho que iba a resucitar al 3er día. ¿Por qué no creyó? Él simplemente dudó de la promesa que Jesús le había hecho.
8 días más tarde, los discípulos se volvieron a reunir en un cuarto cerrado. En esta ocasión, Tomás sí estaba allí. La Biblia nos cuenta que Jesús entró nuevamente al cuarto, aunque todas las puertas estaban cerradas. Y como Él es Dios, Él sabía lo que Tomás había dicho. Él sabía que Tomás no les había creído a los discípulos. Así que Él le dijo a Tomás que tocara sus manos. Y adivinen qué, estaban las marcas de los clavos. Entonces Tomás finalmente creyó. Todas sus dudas habían desaparecido. Luego de esto, Jesús le dijo algo a Tomás sobre ti y sobre mí. ¿Pueden creer eso? Jesús habló sobre nosotros. ¿Y qué les habrá dicho? Jesús le dijo: Tomás, tú crees porque me has visto. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Se refería a nosotros. Tú y yo no hemos visto a Jesús, ni hemos vivido lo que vivieron los discípulos. Pero aún así creemos en Jesús, aunque no lo hemos visto. Nosotros creemos en Jesús porque lo dice su palabra, y creemos y confiamos en Dios. Confiar en Dios es creer que cada palabra que Él dice es cierta. Nuestro versículo de memoria para hoy se encuentra en Proverbios 3:5 y dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ok, ya entendimos que no debemos dudar como Tomás, pero ¿cómo podemos confiar más en Dios? Debemos aprender lo más que podamos de la Biblia. Dios dice que la fe viene de conocer la palabra de Dios. Memoriza versículos que te ayuden cuando quieras dudar. Recuerda que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él nos recordará todo lo que hemos aprendido en su palabra. El Espíritu Santo nos consolará y animará cuando comencemos a tener dudas. Pide a Dios que te ayude a creer las promesas de su palabra. En una ocasión, un papá se acercó a Jesús porque su hijo tenía una gran necesidad. Jesús le dijo que si él creía, todas las cosas eran posibles. Aquel papá le respondió: ayuda mi incredulidad. En otra ocasión, los discípulos le pidieron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Saben qué? Tú también puedes orar con esas mismas frases. Cada vez que tengas dudas sobre alguna promesa del Señor, pídele que te ayude a creer en Él. Por último, aprende a esperar el tiempo de Dios. Imagina que comienzas a pedirle a Dios que cumpla una de las promesas que Él ha hecho en su palabra, pero Dios no te responde esa oración justo ahora y pide que esperes. Entonces comienzas a dudar de que lo que te prometió Él lo va a cumplir. ¿Qué puedes hacer entonces? La respuesta está en nuestro versículo de memoria de hoy, en Proverbios 3:5. Vamos a ver, ¿pueden leerlo ustedes? Eso es, muy bien. Nosotros podemos hablar con Dios sobre nuestra duda, podemos explicarle cómo nos estamos sintiendo. Debemos pedirle que nos ayude a confiar en Él y a esperar. Y no trates de hacer las cosas a tu manera. Es mejor esperar. Aquí hay algunos versículos más para ayudarte a ver cuánto quiere Dios que confíes en Él. Durante esta semana, cada mañana cuando te levantes, busca uno de los versículos y lee y escríbelo con tu familia. Después, durante el día, cuando seas tentado a dudar de Dios, podrás recordar lo que su palabra dice acerca de confiar en Él. Bye, Dios los bendiga.